A veces las preguntas más simples son las más difíciles de responder. Y si hacemos la pregunta, ¿quién es Dios? La respuesta no es tan obvia. Es posible decir, bueno, es el creador, es el todopoderoso, eh, es el Dios de la Biblia, se llama Jehová. Pero el concepto de Dios es algo que se define dentro de la Biblia y es necesario buscar varios sitios en la Biblia para encontrar una explicación amplia de quién es Dios, una respuesta amplia de quién es Dios. Entonces, dependemos de la enseñanza bíblica para responder a esta pregunta. Y el segundo tema de nuestra serie de estudios sobre los rudimentos primeros de la Biblia es un estudio sobre Dios. ¿Quién es? ¿Qué dice la Biblia de Dios? Bueno, primeramente pensamos en Dios como creador. El primer versículo de la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y es un tema que encontramos a lo largo de la Biblia. En Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día emite palabra otro día y sigue así. Eh, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice que la creación eh, misma anuncia, declara a Dios quién es, el creador. Y en realidad es exactamente lo que dice Pablo en Romanos 1, que el primer paso hacia un reconocimiento y entendimiento de quién es Dios es ver su mano en la creación y reconocer que Dios es creador del mundo. Eh, Pablo, cuando escribe a Timoteo, agrega más sobre quién es Dios y la naturaleza de Dios. Y hablando de Dios, dice que es Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios a quien eh, se debe honor y gloria. Bueno, Dios es el Rey de los siglos, tiene la autoridad sobre la historia humana, del pasado, del futuro, del presente. No tiene principio, tampoco fin, es inmortal, invisible. Y cuando pensamos de este lado de Dios, pensamos en las palabras omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios sabe todo, está en todos lugares y tiene todo poder. Así es el Dios de la Biblia. Y hay muchas citas, muchos versículos en la Biblia que apoyan estas características de Dios. Aquí tenemos el Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí está tú. Y si en el cielo, Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas de la alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Una vez más, en el Salmo, una declaración de la omnipresencia de Dios. Está en todos los lados, ve todo. Pero tal vez más importante cuando hacemos la pregunta ¿quién es Dios? Es eh, entender el carácter de Dios. ¿Quién es eh, en relación a su enseñanza, a sus principios, a la moralidad que nos da? Y cuando Moisés le preguntó cuál es su nombre, Dios le invitó a Moisés al cumbre del monte de Sinaí
Y ahí se reveló, eh, dio a Moisés su nombre y el significado de su nombre. Y dentro de lo que Dios dijo a Moisés, encontramos el carácter de Dios. ¿Quién es? Jehová descendió en la nube, estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová pasando por delante proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, tardo, tardo para la ira, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios le dice a Moisés que soy un Dios de amor, de misericordia, eh, de verdad, de piedad, y también soy un Dios justo. Voy a visitar la iniquidad sobre los injustos, sobre los pecadores, sobre los malvados. Entonces Dios eh, nos dice en la Biblia quién es y qué espera de nosotros con respecto a nuestro comportamiento delante de Él. Dios es el creador y la autoridad de Dios se ve por medio de la creación. Eh, el estudio anterior vimos cómo Dios, por su palabra, creó el mundo. Dios dijo y fue. Sea la luz y fue la luz. Y igualmente cuando Dios habla en palabra profética, esta palabra lleva la misma autoridad. Como dice en Zacarías 12 aquí, la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu de hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, este lado de Dios, el hecho de que Dios sea el creador del mundo, da autoridad a su palabra. Tuvo poder en el principio, la palabra de Dios, y sigue poderosa la palabra, como dice aquí. La profecía de la palabra de Jehová, el mismo Jehová que extendió los cielos y fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué más? Bueno, Dios es uno. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová, a tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dado que Dios uno es, eh, nosotros debemos de dedicarnos 100% a, a nuestro Dios. Si hay solo un Dios, entonces Él merece toda nuestra obediencia, nuestro culto, eh, nuestra alabanza en todo. Y Jesús subraya esta enseñanza en Mateo 22. ¿Cuál es el gran ley y el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu corazón y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Dios es uno, Jehová uno es. Y eh, es una enseñanza uniforme en la Biblia. Importante entender que Jehová es Dios, que Jesús es su Hijo y hay una relación entre Dios y Jesús como Padre e Hijo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, encontramos palabras muy
básicas, difíciles de malentender porque salen tan claras de la página. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este versículo define, describe quién es Dios, quién es Jesús y el papel que tiene Jesús con relación al hombre. Entonces, cuando pensamos en Dios, es importante que nos basemos en lo que dice la Biblia. Dios uno es, Jehová uno es. Jesús, hombre, es mediador entre Dios y el hombre. Eh, y la, eh, nuestro, nuestra dedicación a nuestro Dios depende de esto, que Él es uno, entonces exige de nosotros toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro, eh, nuestra voluntad. Ahora, cuando hablamos de Dios en la Biblia, es importante también reconocer y entender la palabra misma de Dios. Eh, Porque es una palabra que se usa en la Biblia para hacer referencia no solo a Jehová, pero a varias cosas. Sabemos que en el Antiguo Testamento un Dios puede ser un ídolo. Y para hacer la diferencia entre Jehová y los dioses ajenos, escribimos Dios con mayúscula y Dios escribimos, más bien dicho, con minúscula para describir los dioses ajenos y con mayúscula para eh, hablar de Jehová. Pero es una palabra, Dios, que hace referencia a varias cosas en la Biblia. Y Jesús hace el punto en Juan capítulo 10. Los escribas y fariseos, los líderes judíos, eh, le acusaba a Jesús de blasfemia porque él se llamaba el Hijo de Dios. Y Jesús les respondió y les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Dios, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces Jesús dice, la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice que los profetas, los sacerdotes, los jueces, los líderes judíos son dioses. Emplea esta palabra Dios para describir el liderazgo de la nación judía. Y tú me dices a mí que blasfemo porque digo, hijo de Dios soy. Jesús cita del Salmo 82, que es un salmo eh, sobre los líderes de Israel, los jueces, los profetas y los sacerdotes. Y comienza el salmo así, que Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga. Y este versículo quiere decir que Jehová está dentro del liderazgo de Israel. Eh, pero el problema fue que juzgaron injustamente y aceptaron a personas impíos. Y después en el Salmo, Dios dice a este grupo, este liderazgo en Israel, vosotros sois dioses. Entonces, la palabra Dios puede utilizarse para describir a personas. Todos vosotros, hijos de Altísimo, dice el Salmo 82:10. Entonces, esta palabra Dios es una palabra que tenemos que leer con cuidado o por lo menos por el contexto para entender lo que dice. Un buen ejemplo es el Salmo 8,
que dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Bueno, en ese salmo, en el idioma original del hebreo, la palabra ángel o ángeles es la palabra conocida hebrea Elohim, que es la palabra común de Dios. Y la traducción en realidad debe ser, le has hecho poco menor que Dios o que los dioses. Pero sabemos que la traducción ángel es correcto, es la traducción correcta aquí, porque se cita este versículo en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, la cita se lee así: lo hiciste, el hombre, Dios hizo el hombre poco menor que los ángeles. Y aquí en la Biblia se usa la palabra ángel. Es una traducción en el Nuevo Testamento de lo que quiere decir Dios del Antiguo Testamento, una interpretación. Entonces, la Biblia eh, nos da permiso de decir la palabra Dios puede referirse a ángeles, porque la misma Biblia así lo interpreta. Y hay varios ejemplos donde vemos la verdad de esto, que la palabra Dios es una palabra que se usa para hablar de los ángeles. Por ejemplo, cuando Jacob luchó con Dios en Génesis 32, dice que eh, Jacob llamó el nombre del lugar Peniel porque vi a Dios cara a cara. Pero en Oseas, varios siglos después, cuando el profeta Oseas describe lo que pasó cuando Jacob luchaba, dice que Jacob venció al ángel y prevaleció. Entonces la misma Biblia nos da la interpretación, interpreta lo que pasó en Génesis capítulo 32. Igualmente, cuando Moisés estuvo en el cumbre del monte de Sinaí y recibió la ley, dice en Éxodo que Jehová le hablaba, que Jehová estaba allí en el monte de Sinaí. Pero llegado al Hecho 7 en el Nuevo Testamento, Esteban dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, eh, Esteban dice que, bueno, en realidad fue un ángel, fue el ángel de Jehová, llevaba el nombre de Jehová, hablaba con la autoridad de Jehová, fue el representante de Jehová, se llamaba Jehová, pero fue un ángel. Entonces, es importante que entendamos ese principio en la Biblia, que donde leemos Dios y a veces Jehová, es una referencia a un ángel que lleva el nombre de Jehová o que actúa de parte de Jehová. Vamos a concluir entonces volviendo a la pregunta que hicimos: ¿quién es Dios? Y cambiar el enfoque un poquito para pensar, bueno, si Dios es creador del mundo, ¿por qué creó el mundo? ¿Qué es el propósito de la creación? Bueno, en varios pasajes de la Biblia encontramos una explicación de lo que Dios quiere de su creación, qué es el propósito de su creación. En Isaías 45 leemos así: dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Entonces, palabras fuertes que dicen que el propósito de la creación de Dios fue para crear un mundo, una tierra habitada. Y sigue siendo el propósito de Dios. Dios quiere que la tierra sea un lugar eh, habitada, llena de personas. El Salmo 72 habla un poquito más de este propósito de Dios para con el mundo. Y el Salmo 72 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre y glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Esto es el propósito de Dios, que la tierra sea habitada y que sea llena de su gloria. Que la tierra sea llena de su gloria. Leemos en varios lugares del Antiguo Testamento este propósito, en Números 14, en Habacuc, capítulo 12, otra vez en Isaías, que Dios quiere un mundo lleno de su gloria, un mundo habitado por personas que reflejan la gloria divina de Dios. Entonces, eh, la esperanza futura del mundo es que llegue la gloria de Dios eh, en el reino de Dios. Vamos a concluir este resumen del estudio con un versículo en Génesis 1. Comenzamos con el concepto de Dios como creador del mundo, creador del hombre, que puso el espíritu dentro del hombre. En el capítulo 1 de Génesis, en la historia de la creación, dice así, Dios dijo, así como dijo anteriormente que sea la luz y fue la luz. Dios dijo en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, antes dijimos que Jehová uno es, que Dios es uno, hay un solo Dios. Pero aquí en Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quiénes se dirigió Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26? Bueno, la respuesta es que se dirigió a los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los ángeles, los agentes, los representantes, los ministros de Jehová, que según el Salmo 103 y otras escrituras efectuaban, efectuaban y efectuaron la creación del mundo. Entonces, en este versículo eh, vemos una referencia a los ángeles, pero también una referencia a la idea de que la palabra Dios es una palabra que se usa no solo para identificar a Jehová, pero también a sus ángeles y en otras ocasiones a hombres, a sacerdotes, a jueces, a profetas. Y eh, recordamos la, la cita de Éxodo cuando Dios mandó a Moisés a Faraón en Egipto y Dios le dijo a Moisés, te pongo como Dios a Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés iba a declarar
lo que Jehová querría del rey de Egipto. Entonces, así concluimos este tema, un breve resumen de algunos versículos que nos ayudan en hacer una respuesta a la pregunta: ¿quién es Dios? Obviamente Dios es Jehová, el creador del mundo, pero la palabra Dios es una palabra más amplia, puede hacer referencia a los ángeles y hasta a hombres eh, en, que llevan el liderazgo en la nación de Israel. En el próximo estudio vamos a seguir con la historia de la creación del hombre. Eh, qué es la vida que Dios dio al hombre y cómo entró la muerte en el mundo y qué quiere decir la muerte. Hasta la próxima vez.